¿Y si hoy, lo único que te queda es miedo? ¿Y si, aunque hayas orado, aunque hayas aguantado, aunque hayas sonreído por fuera, por dentro todo tiembla? Este video es un susurro para esas almas cansadas que se siguen levantando, aunque el corazón les tiemble de punta a punta. Vamos a descubrir juntos el poder escondido en una frase tan corta como una respiración, pero más profunda que cualquier abismo. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Si te quedas conmigo, no solo te darás cuenta de que no estás solo, sino que verás como Dios no necesita que seas valiente todo el tiempo, solo que confíes. Aquí hablamos de fe real, de esa que se sostiene aún con lágrimas en los ojos. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete, porque al hacerlo, estás ayudando a otros que tampoco pueden con todo encontrar una voz que les recuerde que Dios no los ha soltado. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar la clave para transformar tu miedo en confianza, sin dejar de ser tú, sin negar tus emociones, sino abrazándolas con verdad. ¿Te animas? Entonces respira hondo, y vamos allá. El día que temes, no es tu derrota, es tu puerta. El miedo no siempre avisa. A veces llega suave, como una brisa helada por la espalda. Y otras veces, como un golpe seco que ni entiendes. Pero hay algo que no te dicen cuando te enseñan a ser fuerte, que tener miedo no significa que has perdido la fe, significa que estás vivo. ¿Has tenido esos días en los que abres los ojos y ya sientes que no puedes? Días en los que el solo hecho de respirar te cuesta. En los que mirar hacia adelante es como tratar de ver a través de la niebla. No sabes bien qué pasó, pero lo sabes, tienes miedo. Miedo a fallar. Miedo a que te olviden. Miedo a que no llegue la respuesta. Miedo a que Dios se haya olvidado de ti. Y ahí, justo ahí, en medio de ese silencio tan denso que parece que Dios no responde, aparece el susurro de David en el Salmo 56, 3. No dice, cuando soy fuerte, confío. No dice, cuando todo va bien, te alabo. No. Dice, el día que temo, yo en ti confío. Una declaración desnuda, sincera, sin adorno, sin maquillaje espiritual. Como quien cae de rodillas y dice, Señor, no puedo, pero aquí estoy. Y aunque me tiemble todo, en ti me afirmo. ¿Y sabes qué? Eso basta. Dios no está esperando a que seas un héroe sin miedo. Él sabe de tus batallas internas, de las madrugadas que no puedes dormir, de esas veces que sientes que la vida se te viene encima y no puedes hablarlo con nadie. Él conoce tu historial de lágrimas guardadas. Y no se escandaliza por tu temblor. Al contrario, es ahí donde más se acerca. Lo que David nos revela con esta frase es brutalmente honesto. Hay días en que el temor nos visita, pero no tiene por qué gobernarnos. Puedes temer, y aún así confiar. Puedes temblar, y aún así avanzar. El problema es que hemos creído que confiar en Dios significa no sentir miedo. Pero no. Confiar es saber qué hacer con ese miedo. Es decidir no esconderlo, no ahogarlo, no disfrazarlo. Es ponerlo en manos del único que no se escandaliza por nuestra fragilidad. Porque si lo piensas, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, ¿tengo miedo? Sin adorno, sin teología, sin frases armadas. Solo eso. ¿Hace cuánto? No es una confesión de derrota. Es una declaración de confianza. Y ese puede ser tu primer paso. Hoy, ¿te ha pasado sentir que si confiesas que tienes miedo, estás traicionando tu fe? ¿Te han hecho creer que deberías estar más fuerte ya? Cuéntamelo en los comentarios, porque abrir esa conversación es ya un acto de sanación. Y si esta parte te está tocando algo por dentro, espera la siguiente, porque vamos a entrar aún más profundo. ¿Qué hace Dios cuando le mostramos nuestro miedo? Cuando le muestras tu miedo a Dios, Él no se aleja, se inclina. ¿Sabes lo que pasa cuando le muestras tu miedo a las personas equivocadas? Que te juzgan, te minimizan, te comparan, o peor, te ignoran. Pero con Dios es distinto, muy distinto. Cuando tú le dices, tengo miedo, no se gira, no se decepciona, no te exige explicaciones ni diplomas de fortaleza. Lo que hace es inclinarse. Inclinarse, esa palabra tan pequeña y tan poderosa. ¿Sabes lo que implica que Dios se incline? Que Él, el creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el universo con su palabra,
se acerque con delicadeza a quien tiembla por dentro. No te habla desde un trono lejano. Se agacha, baja al nivel de tus lágrimas. Te escucha de cerca, como un padre que abraza sin palabras a su hijo que no sabe cómo explicar lo que siente. Eso es lo que ocurre cuando oras con miedo. No estás haciendo una oración débil. Estás haciendo una oración verdadera. Y las oraciones verdaderas mueven el corazón de Dios. Yo recuerdo un día, hace años, en el que me temblaba todo. No de frío, sino de susto, de ansiedad, de angustia. Y me acuerdo que oré como un susurro, sin palabras muy claras. Dije solo, Señor, me da miedo. Y en esa oración sencilla, por alguna razón, sentí paz. No porque el problema desapareciera, sino porque entendí que no tenía que fingir valentía delante de él. ¿Tú sabes cuánta gente está agotada por llevar una máscara de fe perfecta? Gente que dice todo bien cuando por dentro ya no puede más. Que canta en la iglesia, pero llora en la ducha. Que ora por otros con fuerza, pero no se permite orar por sí misma con debilidad. Y aquí está lo más sanador del Salmo 56, 3, que nos recuerda que el miedo no es pecado, que no hay que esconderlo, que no hay que cubrirlo de versículos para hacerlo pasar como otra cosa. El miedo es humano, y Dios no lo condena, lo acompaña. Cuando temes, Él se acerca más, no menos, porque el miedo, en vez de separarte de Dios, puede volverse la excusa perfecta para correr hacia Él. Así que si hoy sientes miedo, no lo tapes, no lo rechaces, díselo, con tus palabras, o con tu silencio, pero entrégaselo, porque solo cuando lo pones en sus manos, deja de tener poder sobre ti. ¿Y si hoy decides dejar de huir de tu miedo y comienzas a escucharlo con Dios al lado? Escríbelo si te nace. ¿Qué miedo necesitas entregarle hoy a Dios? En la próxima parte vamos a romper una mentira que ha drenado la fe de muchos, que Dios solo se mueve cuando estás lleno de certezas. La verdad es otra, y es liberadora. ¿Seguimos? No necesitas certeza para que Dios se mueva, solo fe en medio del temblor. Hay una mentira sutil que se ha metido incluso en muchos mensajes positivos que suenan bien, pero que dejan vacíos por dentro. Es esa idea de que Dios solo se manifiesta cuando está seguro, firme, sin dudas. Como si la fe fuera incompatible con la fragilidad. Y eso, hermano, hermana, es un peso que no viene de Dios. Porque si fuera cierto que Él solo se mueve cuando estamos fuertes en la fe, entonces, ¿para qué necesitaríamos un Salvador? ¿Para qué vendría el Consolador? ¿Qué sentido tendría que el mismo Jesús llorara en Getsemaní mientras temblaba por dentro, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Jesús sintió miedo. Lo dijo. Lo mostró. Y no fue menos por eso. Fue más humano. Y a la vez, más obediente. Más confiado. Porque no escondió su dolor, lo trajo al Padre. Tú no necesitas certezas para que Dios se mueva. No necesitas tener todo claro, ni sentirte fuerte, ni tener la sonrisa en orden. A veces, Dios se manifiesta con más poder cuando simplemente dices, Señor, no entiendo nada, pero aquí estoy. Eso es fe. La fe no es un grito triunfal, muchas veces es un susurro entre lágrimas que dice, yo en ti confío, aunque me tiemblen las piernas. La fe no es ausencia de dudas. Es una decisión diaria, a veces hora por hora, de seguir creyendo aunque no sientas nada, aunque todo en ti diga no vas a poder. ¿Te das cuenta de lo liberador que es eso? Porque entonces ya no tienes que esperar a estar mejor para acercarte a Dios. Puedes acercarte roto, ansioso, confuso, agotado. Él no pone condiciones. No dice, cuando tengas todo bajo control, entonces ven. No. Dice, ven a mí los que están cansados, y yo los haré descansar. Lo que destruye nuestra fe no es el miedo, es la vergüenza de tener miedo. Por eso este salmo es como una lámpara que enciende un rincón muy específico del alma, ese rincón donde sentimos que no damos la talla, donde nos culpamos por no ser espiritualmente fuertes, donde nos comparamos con otros y pensamos yo debería estar mejor ya. Pero escucha esto, Dios no trabaja con versiones idealizadas de ti, Él trabaja con lo que eres hoy. Así, con tus miedos. Así, con tus batallas. Así,
con tu corazón hecho pedazos pero todavía latiendo. No esperes a que pase el miedo para confiar. Confía en medio del miedo, y verás cómo Dios se revela, no como un juez severo, sino como un refugio real. Tómate un segundo. Respira hondo. ¿Sientes cómo cambia el aire cuando dejas de exigirte tanto y simplemente te reconoces humano, amada, amado por Dios incluso cuando fallas? En la próxima parte vamos a hablar de algo que puede cambiar tu manera de orar para siempre, como hablarle a Dios desde el miedo, sin perder tu fe ni tu voz. ¿Listo para eso? Entonces seguimos. Hablarle a Dios desde el miedo, sin perder tu fe ni tu voz. A veces nos enseñaron a hablar con Dios como si estuviéramos rindiendo un examen. Con las palabras correctas, con la postura correcta, con el tono espiritual. Pero, ¿y si Dios lo que espera es que le hables desde donde realmente estás? ¿Te has dado cuenta de que hay oraciones que nacen del alma sin filtros? Oraciones que no suenan bonitas, pero son más poderosas que cualquier discurso. Oraciones que dicen, Señor, no entiendo, Señor, me duele, Señor, me da miedo. Y eso es oro puro en el cielo. Porque Dios no escucha la forma. Escucha el corazón. Hay algo profundamente transformador en orar sin máscaras. En decirle a Dios con voz temblorosa, Padre, hoy no tengo fuerzas para declarar victoria. Hoy solo quiero que me abraces mientras pasa la tormenta. Y no estás perdiendo la fe por orar así. Al contrario, estás ejerciendo la fe más valiente. Porque no hay nada más sincero que orar sin sentir ganas, que hablar cuando todo en ti quiere callarse, que levantar los ojos cuando el alma está arrastrándose. ¿Sabes cuántas veces David oró desde el miedo? No fue solo una. Fue muchas. Y Dios no lo reprendió. Dios lo llamó varón conforme a su corazón. Porque Dios no busca una actuación. Busca una relación. Y en una relación verdadera, también hay espacio para la debilidad. Cuando hablas desde el miedo, lo que haces es abrirle a Dios la parte más vulnerable de tu ser. Y ahí, justo ahí, Él entra con su paz que no tiene explicación. Una paz que no borra el miedo de golpe, pero que lo envuelve. Lo calma. Lo transforma en algo que ya no te gobierna. ¿Has probado hablarle a Dios como quien le habla a un padre en plena madrugada, cuando no puede dormir? Sin frases armadas. Sin teología. Solo tú. Con tu verdad del momento. Hazlo. Hazlo hoy. No te guardes lo que duele. No ocultes lo que asusta. Díselo. Aunque sea entre dientes. Aunque sea en silencio. Aunque sea llorando. Y cuando lo hagas, escucha. Porque Dios también habla. No con truenos. A veces con apenas un susurro en el alma que dice, estoy aquí. No temas. Yo soy tu Dios. Esa oración sincera no solo te sostiene, te transforma. Porque en esa entrega vulnerable, sin darte cuenta, estás haciendo un acto de fe tan profundo, que hasta el cielo se conmueve. Y si sientes que ya no sabes qué decirle, no digas nada. A veces, solo quedarte en su presencia, temblando, pero sin huir, ya es una oración poderosa. En la siguiente parte vamos a tocar el alma misma de este mensaje, como el miedo, cuando lo traes a Dios, puede convertirse en un camino hacia la confianza más sólida que hayas sentido jamás. ¿Quieres descubrir cómo? Ahora te lo muestro. El miedo puede ser la antesala de tu mayor confianza. A ver si esto te suena familiar. ¿Te ha pasado algo duro? Te asustaste. Te paralizaste. Pero después, con el tiempo, mirando hacia atrás, viste que ese miedo fue el principio de algo más grande. Como si Dios hubiera usado esa grieta para construir algo nuevo en ti. Sí, el miedo puede ser una puerta, una antesala, un umbral. Y no siempre hacia lo que temes, sino hacia una confianza más profunda, más sólida, más real. Porque, seamos honestos, tú y yo no llegamos a confiar en Dios desde la teoría. Llegamos a confiar en Él cuando no teníamos a quien más acudir. Cuando el miedo nos empujó a buscar algo que nos sostuviera más allá de lo visible. Y ahí es donde entra este versículo como un ancla para el alma. En el día que temo, yo en ti confío. No es confianza porque todo va bien. Es confianza a pesar de que todo dentro tiembla. ¿Lo ves? La confianza no es una emoción. Es una decisión. Es una dirección del corazón.
Es decir, hoy no tengo todas las respuestas, pero elijo ponerme en tus manos. Y eso cambia todo. Porque cuando haces eso, cuando usas tu miedo como un acto de fe, algo dentro se afloja. No desaparece la tormenta, pero dejas de pelear con ella. Te sientas con ella. Le dices, ok, estás aquí, miedo. Pero no mandas tú. Yo sigo confiando en Dios. Y al hacerlo, comienza a nacer algo que no se construye con aplausos ni con likes espirituales. Se construye en lo secreto. En el alma. En ese lugar donde solo tú y Dios saben lo que has llorado, lo que has peleado, lo que has callado. Allí, en ese sitio invisible, el miedo se transforma en semilla. Y la confianza brota como un árbol que no se tambalea con cualquier viento. Mira, hay una confianza que viene de las respuestas, pero hay otra que nace en el silencio. Y esa es más firme, más pura, más tuya. Y es esa la que Dios quiere regalarte. No la confianza que depende de lo que ves, sino la que se arraiga en lo que sabes en lo más hondo, incluso cuando todo lo demás tiembla. Por eso te digo hoy, no te culpes por tener miedo. Úsalo, preséntalo, transfórmalo. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si cada vez que el miedo aparece, lo tomas como una señal para confiar más? Para volver a la oración, para abrir la palabra, para buscar un rincón y decir, aquí estoy, Señor. Hazme fuerte, aunque esté temblando. La siguiente parte es quizá la más íntima. Vamos a cerrar el círculo reconociendo cómo Dios se revela justo ahí, en el centro de nuestro temor, no como quien nos exige más, sino como quien nos abraza con todo lo que traemos. Si estás listo para entrar en ese lugar profundo de revelación y consuelo, vamos juntos. Cuando el miedo no se va, pero Dios se queda. ¿Y si el miedo no se va? ¿Y si después de orar, todavía duele, todavía aprieta el pecho, todavía te levantas por la noche con la mente acelerada? Aquí es donde muchos se quiebran. Porque nos enseñaron que si tienes fe, todo se arregla. Que si confías, el miedo desaparece. Pero no siempre es así. A veces, el miedo no se va, pero Dios sí se queda. Y eso cambia completamente el juego. Porque la verdadera paz no es la ausencia de miedo. Es la presencia de Dios en medio del miedo. Esa presencia que no siempre te grita, pero que tampoco te abandona. Esa presencia que te acompaña en silencio, como un amigo que se sienta a tu lado cuando no tienes fuerzas ni para hablar. Que no te da respuestas rápidas, pero tampoco te suelta la mano. Hay una escena que a mí me marcó para siempre, una madre junto a la cama de su hijo enfermo. El niño, con fiebre, lloraba cada poco rato. Y ella, en lugar de decirle ya, tranquilo, no pasa nada, se quedaba ahí. A su lado. Lo acariciaba. Le hablaba bajito. A veces sin decir mucho. Solo estando. Eso es Dios contigo. Eso es lo que hace el Padre cuando el miedo no se va. No siempre te lo quita, pero se queda contigo. Y al quedarse, lo que antes te aplastaba, ya no te destruye. Porque no estás solo. Porque tienes un refugio. Porque hay un tú en quien confío más fuerte que el esto me da miedo. ¿Sabes qué descubrí con los años? Que la confianza más profunda no se da cuando todo se soluciona, sino cuando aprendes a vivir en paz incluso sin entenderlo todo. Y eso, mi querido, mi querida, es madurez espiritual. Es caminar con Dios no solo cuando el sol brilla, sino cuando todo está gris y aún así dices, aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. No es poesía. Es verdad. Una verdad que solo conocen los que han caminado por el fuego y han salido del otro lado con una fe más real, más cruda, más viva. Si hoy el miedo no se ha ido, no te frustres. No significa que Dios no te escuchó. Significa que Dios está formando algo en ti. Algo que no se puede fabricar con prisas. Algo que no depende de lo que sientes, sino de lo que estás decidiendo creer, paso a paso. Porque la fe no siempre cambia lo que vivimos, pero sí cambia cómo lo vivimos. En la próxima parte vamos a empezar a recoger todo este camino, para entender cómo este versículo, tan breve, tan sencillo, puede convertirse en una brújula para tu alma cada vez que la tormenta vuelva. Si estás sintiendo ese suspiro del alma que dice esto era lo que necesitaba oír, quédate. Quédate y cerramos este viaje como se merece. Entonces, dime, ¿qué es lo que realmente transforma el alma?
No es que el miedo desaparezca. Es que aprendes a mirarlo a los ojos, a reconocerlo, y a decirle con la voz firme aunque temblorosa, yo en Dios confío. Ese es el corazón del Salmo 56, 3. No es un escape, es un acto de poder espiritual. Una declaración que no necesita ruido, solo verdad. Una frase que se convierte en escudo cuando la ansiedad te sacude, cuando las noticias son malas, cuando tus fuerzas ya no dan. Palabra por palabra, lo que hemos recorrido hoy nos deja una brújula para el alma. Temor, el punto de partida, la emoción humana que no hay que esconder. Presencia, Dios no te juzga, se inclina hacia ti, te abraza como nadie más puede. Confianza, esa decisión interna de decir aún así, te creo. Oración sincera, el lenguaje del alma que no busca parecer fuerte, sino ser real. Proceso, entender que incluso cuando el miedo no se va, Dios permanece. Transformación, el regalo oculto en todo este camino, una fe madura, profunda, inquebrantable. Si algo de esto te tocó, si alguna frase se quedó contigo, escríbela aquí abajo. ¿Cuál de estas verdades sientes que necesitas integrar más en tu vida? Y si conoces a alguien que está pasando un momento difícil, comparte este video. Puede ser el abrazo que le falta, la palabra que lo sostiene, el recordatorio de que no estás solo. Suscríbete para no perderte lo que viene. Porque aquí, en este espacio, nadie tiene que fingir estar bien para ser escuchado. Aquí se camina con miedo, pero con Dios de la mano. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, respira, confía. Y recuerda, el miedo no es tu fin. Es solo la puerta a una confianza más profunda.